a empezar, profes. Como les digo, la información de esta sesión es sobre las clases espejo en la edición 2022-1. Si tienen preguntas a lo largo de la sesión, las pueden dejar en el chat, al final las voy a responder, o al final también pueden levantar la manito y ahí vamos entonces a resolver, voy a resolver todas sus preguntas. Entonces, ahora sí, voy a compartir mi pantalla. Y listo, vamos a empezar entonces, profes. Pues bueno, como ya les mencioné, esta es la convocatoria de clases espejo para el periodo 2022-1 para las sedes Bogotá y Medellín. Es decir, si entre ustedes de pronto hay que profes o que son 100% tutores virtuales o que además de ser profes de modalidad presencial, también tienen módulos virtuales, el módulo virtual aquí todavía no vamos a hablar nada de virtual, tendremos una próxima convocatoria que saldrá en aproximadamente unas 2 semanas y ahí hablaremos entonces de los módulos virtuales. Esta sesión y la convocatoria que les estoy compartiendo en este momento es solamente para programas presenciales en Bogotá y Medellín. La agenda que vamos a manejar es esta, voy a mostrarles cuál es el esquema de las clases espejo, vamos a hacer una revisión de etapas y pasos, qué responsables hay durante el proceso y qué responsabilidades tienen cada uno de ellos, unas recomendaciones generales que tenemos para ustedes y una revisión de cronograma de unas fechas importantes que debemos tener ahí en cuenta. Entonces, ¿qué son las clases espejo? Las clases espejo son un recurso académico que usa una plataforma digital compartida entre profesores y estudiantes de 2 o más universidades para participar en el desarrollo sincrónico de una sesión de un curso. ¿Qué quiere decir esto, profes? Quiere decir que básicamente consiste en que ustedes y otro profesor externo van a dictar una clase a los 2 grupos de estudiantes, a sus estudiantes poli y a los estudiantes externos que tenga el profesor. Y esto se hace pues a través de alguna plataforma digital que permita este tipo de videoconferencias. ¿Listo? ¿Cómo se hacen o cómo se desarrollan? Pues a través de un desarrollo en doble vía. De ahí su nombre que sea espejo, ¿sí? Y es que pues tanto ustedes dictan la clase como el profesor externo dicta la clase. Por eso se llama clase espejo y por eso es en doble vía. O sea, tanto ustedes dan una clase como el profesor externo da una clase. Puede ser una o puede ser 2 sesiones y no necesariamente son extracurriculares, sino que pueden ser al interior de las clases. ¿Qué significa esto, profes? Esto significa que el escenario ideal, ¿sí? Es que de pronto yo va a hacer la clase espejo con un profesor de México. Entonces resulta que con este profesor de México, al hacer mi clase espejo, yo la hago con... la vamos a hacer el miércoles. Entonces el profesor de allá dice, sí, el miércoles a las 6 de la tarde nos conectamos y hacemos la clase. Entonces la clase es de 1 hora y media, yo doy 40 minutos, el otro profe da los otros 40, 45 minutos y ahí citamos a los 2 estudiantes, a los 2 grupos de estudiantes. Entonces en una sola sesión se llegaron a dictar las 2 clases, o sea, ambos profes llegaron a dictar la clase para ambos grupos de estudiantes. Este es el escenario ideal, ¿sí? Sin embargo, a veces no se da. ¿Por qué? Por la diferencia horaria, por sus compromisos que ustedes ya tienen acá adquiridos con otras clases que de pronto se les cruza, porque al profesor externo también se le cruza, porque no pueden citar a los estudiantes en un horario fuera de la clase, en fin, muchas cosas. Entonces, ¿cuál es otra variante de las clases espejo? Ah, bueno, yo le digo al profesor de Argentina, profe, usted deme la clase en mi hora de clase. Usted dicte la clase el martes a las 7 de la noche, que es mi clase. ¿A qué hora es su clase? Ah, su clase es el miércoles a las 8 de la mañana, entonces yo se la dicto el miércoles a las 8 de la mañana. Entonces no necesariamente tiene que ser una sesión o en 2 sesiones, eso siempre va a variar y va a ser como un acuerdo siempre en la logística que ustedes organicen con el profesor invitado a su clase. ¿Listo? Bueno, tenemos una articulación de las áreas académicas, es decir, razón de que ustedes estén acá es que sus directores de escuela les han compartido o sus coordinadores de programa para la sede de Medellín les han compartido esta invitación y es porque este programa de clases espejo hace parte de los planes de internacionalización de cada una de sus escuelas. Les pedimos que siempre haya una buena comunicación con los docentes antes, durante y después de la clase espejo. Cuando ustedes sean emparejados con algún profesor,
externo, tengan en cuenta que puede ser a nivel nacional o internacional, es decir, tenemos universidades colombianas participando en el proceso y también universidades extranjeras. Entonces, puede que su clase les corresponda con una universidad de Colombia o con una internacional y que puede ser tanto para pregrado como para posgrado en las sedes Bogotá y Medellín. Las etapas y los pasos. Hay 4 etapas. En la primera etapa, que es búsqueda y acercamiento, tenemos 2 opciones o 2 caminos por tomar. ¿Cuáles son los 2 caminos por tomar? Número 1, por la convocatoria del poli, o número 2, por contacto directo. ¿Qué significa esto, profes? Significa que la convocatoria poli es esta, ya que estamos haciendo, cuando abrimos un formulario, ustedes se inscriben, diligencian el formulario y nosotros nos encargamos de encontrar un match para ustedes, ¿sí? Pero resulta que yo no lo quiero hacer por la convocatoria del poli, yo lo quiero hacer por un contacto directo y aquí también hay 2 opciones. Número 1, que muchos de ustedes de pronto han participado en clases espejo en el pasado y dicen, ay, a mí cómo me fue bien con la profesora de España, Pepita Pérez. Entonces yo quiero repetir la clase espejo con la profesora Pepita Pérez, ya yo tengo el contacto con ella, ya yo tengo el correo con ella. Entonces le escribo y le digo, hola, profe, ¿quieres que este año o este semestre volvamos a hacer la clase espejo? ¿Cuándo puedes? Reunámonos y si quieres la volvemos a hacer. Entonces ese es, por ejemplo, por contacto directo. Puede ser por una convocatoria previa nuestra o simplemente porque conocen algún profe de alguna universidad, bien sea, como les digo, en todo el territorio nacional o extranjera, y que desean hacerla. Él es mi amigo y me gustaría hacer esto con mi amigo y quiero hacer esta clase espejo así. Entonces es válida, ¿sí? Tanto por un contacto directo como por la convocatoria de la ORNI. Si es por la convocatoria de la ORNI, la que nosotros hacemos, entonces, ¿cuáles son los pasos? El primer paso es realizar el acercamiento entre universidades, que en este momento ya pues se hizo, ¿sí? Luego tenemos una postulación de todos ustedes, los interesados en la convocatoria, y es que verifican una oferta disponible. Ahora ya les voy a mostrar cuál es esta oferta disponible que tenemos y se registran, ponen sus datos en el formulario. ¿Listo? Luego dice hacer las asignaciones según los cupos y los relacionamos con estos docentes. Entonces, eso es una tarea de la ORNI. Nosotros hacemos un compilado de todas las propuestas que tenemos desde el Poli y les ponemos en contacto. Profesora María del Poli, usted va a hacer la clase con el profesor Pedro de Ecuador, por ejemplo, ¿sí? Y ahí pasamos a la etapa número 2. Antes de ver la etapa número 2, vamos a ver cómo es el camino por contacto directo. ¿Cuáles son los pasos? Entonces, el primer paso por contacto directo es revisar las condiciones de las clases espejo en el manual. Ahora les voy a mostrar un manual después de esta presentación, donde ustedes van a ver unas condiciones que tienen que cumplirse cuando las clases espejo son a través de un contacto directo. Entonces, si se cumplen estas condiciones, vamos al paso número 2. Y el paso número 2 es invitar a nuestro contacto. O sea, antes de ver las condiciones, ahí sí vamos a invitar al contacto. Y después vamos a compartir con el contacto este manual para que el contacto, ¿sí? El profe invitado diga, sí, yo puedo cumplir con las condiciones que le están exigiendo en el poli. Ya que mi universidad y yo podemos cumplirlas, entonces pasamos a la etapa número 2. Entonces, en la etapa número 2, que aquí se integra tanto por convocatoria poli como por contacto directo, a partir del punto número 2 es igual todo el proceso, y es que empiezan a acordar los temas logísticos, a planear en conjunto la clase espejo, es decir, qué día, qué hora, cuándo, qué temática, qué plataforma, primero la doy yo, primero la doy usted, la vamos a dar los dos juntos a mi clase y luego las dos juntos a su clase. Bueno, acá hay cuántas variables se requieran para planear la clase. Y luego viene en la etapa número 3 el desarrollo de la clase, que en el desarrollo de la clase pues tenemos preparar a los estudiantes, que básicamente lo que nosotros pues una recomendación que les hacemos es que les avisen a los estudiantes que van a tener la clase espejo. Nosotros de pronto asumimos que en mi clase siempre vienen mis estudiantes, ¿sí? Pero de pronto justo fue, voy a decir cualquier cosa, algún evento a nivel nacional, un partido de fútbol, alguna cosa así, y los chicos simplemente no llegan a la clase. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese momento? Pues debemos prepararlos con anticipación a los estudiantes y decirles, chicos, la próxima sesión o la sesión de en 15 días o tal día, tal hora,
vamos a tener una clase espejo con los estudiantes de tal país o de tal universidad, con su profesor, entonces para que por favor lleguen puntuales, preparen también, pues los estudiantes preparen también un poco la clase, sean pues dinámicos al preguntar y todo esto. Enseguida, pues, vamos a dictar la clase espejo y a evaluar la clase espejo. Cuando, pues, les decimos evaluar, no es como hacer un taller, o sea, un examen, así que tengan nota, un quiz, no. Pero sí algo que les permita a ustedes ver que los estudiantes, pues, han aprendido a través de la clase espejo. O sea, más allá de si les gustó o no les gustó, es una evaluación que ustedes puedan ver si hubo como esa construcción del conocimiento y que fue, pues, aportó valor para los estudiantes. Luego tenemos el cierre del proceso. En el cierre del proceso se registra la clase espejo que la hacen ustedes, profes, y desde la ORNI tramitamos los certificados para los docentes invitados y posterior a eso pues pedimos también los certificados de ustedes. Bueno, ¿quiénes son los responsables en todo este proceso? Desde la ORNI tenemos en Medellín a Catalina Gudelo, que creo que todos los profes de Medellín conocen a Catalina Gudelo. Y para la sede de Bogotá estoy yo, Gabriela Cortés. ¿Listo? Desde el centro de operaciones, pues tenemos a dos personas que nos ayudan, que son Catalina López y John Eduard Vargas, que ellos nos ayudan con el tema de la gestión de Cisco Webex a quienes les interese hacer la clase espejo a través de la plataforma Cisco Webex. Luego tenemos desde la academia, pues a ustedes los profes poli, a los profes invitados y a los estudiantes. ¿Cuáles son las responsabilidades de cada uno de estos actores? Nosotros desde la ORNI, ¿qué haremos? Tanto Catalina como yo les informaremos de con qué docente van a trabajar. Les vamos a poner en contacto con ellos. Vamos a hacer un seguimiento en el proceso y si se requiere, entonces les ayudaremos con el tema de gestionar con operaciones el link de Cisco Webex. Es decir, profes, aunque aquí aparecen Catalina y John Edward, la idea es que ustedes no vayan a bombardear a Catalina López de operaciones, ¿no? No la confundan con Catalina Gudelo. Catalina López de operaciones del tema tecnológico y John Edward, nosotros desde la ORNI les hacemos la solicitud a ellos. Sí, es una solicitud que nos hizo operaciones y es que nosotras desde la ORNI canalicemos todas las solicitudes y se las hagamos llegar a ellos. ¿Listo? Eso es si se requiere, es decir, ustedes no están obligados a utilizar la plataforma Cisco Webex para hacer la clase espejo. Pueden usar Zoom, pueden usar Meet, pueden usar Collaborate, pueden usar Microsoft Teams. Ustedes pueden usar la plataforma que deseen, ¿sí? Siempre y cuando cumpla con unas siguientes características que vamos a hablar más adelante, que es respecto a la grabación de la clase. ¿Listo? Pero si lo desean hacer por Cisco Webex, entonces le avisan con 3 días de antelación a Catalina Gudelo para Medellín, en Bogotá me avisan a mí y les gestionamos el enlace. ¿Listo? La gerencia de operaciones pues se encargará de crear el espacio en Cisco y capacitar, si se requiere, a ustedes y al profesor de invitados. Si ustedes quieren hacerla por Cisco, entonces ustedes dicen, Gabriela, Cata, mira, voy a hacer la clase y yo no sé cómo se maneja la plataforma y mi profesor invitado tampoco, requiero una capacitación. Entonces ahí nosotros pues les vamos a agendar la capacitación y van a tener el acceso a Cisco. Y ustedes desde la academia pues tienen la responsabilidad de coordinar la clase espejo, coordinar la logística, garantizar el desarrollo de la clase espejo, participar de la clase espejo y registrar la clase espejo correctamente. ¿Listo? Ahorita más adelante voy a enfatizar un poquito en registrar la clase espejo correctamente. Recomendaciones generales que les damos y es que procuremos que los encuentros sean sincrónicos, si bien de alguna manera en el pasado o incluso en la última versión que tuvimos de clases espejo en el 2021, algunos profes de pronto grababan su clase y luego la proyectaban como en video, en la grabación a los estudiantes. Pues sí, digamos que esto es válido, pero procuremos, profes, que sea a nivel sincrónico. Siempre es más enriquecedor que el estudiante les pregunte a ustedes en vivo y viceversa, que nuestros estudiantes le pregunten al profe de México, de Argentina, de Ecuador, de Chile, de Perú, que le pregunten directamente pues acerca de las temáticas. Esto hace que sea más interesante, más atractivo para ellos. No esperemos a que el docente invitado haga el contacto. Nosotros tenemos ahorita, más adelante también les voy a decir cuál es la fecha en la que les vamos a poner en contacto y a partir de ese momento, profes, ustedes pueden ya escribirle al profesor externo. ¿Cuál es nuestra sugerencia?
es que a veces no nos quedemos solo en el tema del correo electrónico. Por supuesto, es el primer camino que tomaremos cuando yo les diga, profe María del Poli, usted va a hacer la clase con el profesor Juan de Perú. Entonces pueden coordinar su clase. Entonces, claro, en el primer correo de pronto ustedes empiezan a hacer contacto, yo puedo tal día, y el otro profesor le dice, yo puedo tal día, no, no me coincide, yo puedo tal día, el otro dice, no, no me coincide. Y así van pasando días, días y de pronto a veces semanas por otras ocupaciones que tanto ustedes tienen como el profe externo, y se nos alarga mucho la logística, o sea, la planeación de la clase, que entonces es lo que podemos hacer en este caso. Será en un primer correo tratar de lograr como un espacio de una sesión virtual con el profe, una pequeña reunión de 30 minutos, que a veces se nos hace mucho más rápido. Ahí mismo yo le digo al profesor invitado, profe, yo puedo tal día, él me dice, no, tal otro, no, tal otro, y ahí vamos coordinando mucho más rápido, aceleramos más el proceso de planeación de la clase. ¿Listo? Acordar con el docente que sea en doble vía en la medida de lo posible. Los profes externos de nuestra convocatoria, todos han participado ya en una sesión informativa, ya hablamos con ellos y ellos ya saben pues de la dinámica y saben que en la medida de lo posible se hará en doble vía. ¿Por qué decimos que en la medida de lo posible? Pues profes, porque a veces, claro, la intención de lado puede estar que se haga en doble vía, pero puede pasar alguna situación en la que solamente yo me quedé dictándola y nos tocó aplazar por alguna razón la clase que yo iba a recibir y se aplazó y se pasó el tiempo y ya. Entonces, claro, estas cosas pueden pasar. Vamos a tratar en la medida de lo posible que esto no ocurra, sino que cumplamos con la condición de que sea en doble vía. Informar con tiempo a los estudiantes, como les decía, para que haya dinamismo en la clase. Garantizar la asistencia y puntualidad del docente invitado y de los estudiantes participantes. Realizar una actividad académica que evalúe o evidencia pues, los conocimientos adquiridos en la clase. Para los recursos tecnológicos, pues tener presente si es por Cisco Webex, entonces pues nos avisan con tiempo y si no, pues pueden usar la plataforma que ustedes gusten. De verdad, no tenemos ningún problema con la plataforma que ustedes se sientan cómodos. Lo único que sí les pedimos, profes, es que la clase debe ser grabada, tanto la de ustedes como la del docente externo. Las dos, si son dos sesiones, las dos sesiones deben ser grabadas. Si es una sola sesión, la sesión debe ser grabada. ¿Listo? Bueno, nosotros sabemos que dentro de sus cursos ustedes tienen como una encuesta de satisfacción, ¿cierto? Al final del curso. Sería chévere que si su clase, si su asignatura tiene una clase espejo, pues que puedan tener pues dentro de su radar quizás meter la clase espejo, que ellos puedan evaluar la clase espejo, ahí sí ya a nivel de si les gustó, si no les gustó, qué les gustaría mejorar, sí, como escuchar a los chicos, a los estudiantes que pues finalmente son ellos los usuarios, ¿no? De las clases. Y garantizar que la información que se registra en el formulario sea al finalizar la clase espejo y tenga los datos correctos. ¿Qué quiere decir esto, profes? A veces nos ha pasado con varios profes que el formulario está abierto hasta una fecha. Voy a decir cualquier cosa, hasta el mes de julio. Entonces yo doy mi clase espejo hoy y no la reporto, sino que voy a reportarla ya al último momento cuando digo, ay, se me olvidó, ¿sí? Y pasan días, y en el último momento incluso a veces se ha cerrado el formulario y nos dicen, profe, qué pena, no reporté mi clase espejo. Entonces debemos garantizar que, claro, pues si ya hizo la clase espejo, si ya tiene los enlaces de grabación, inmediatamente repórtela, ¿sí? Para que al final no estemos en contratiempos y tengamos que ampliar los plazos, sino que pues se dé conforme la convocatoria que está ya establecida y los tiempos que están ya establecidos. ¿Listo? Por supuesto, la información que vamos a registrar en el reporte debe ser una información al 100% correcta. ¿Por qué razón, profe? Si de pronto voy a ser insistente en dos cosas, en el reporte y en la grabación a lo largo de esta sesión. ¿Por qué? En esta nueva edición no podemos hacer correcciones de certificados, ¿sí? Es decir, tal como ustedes nos van a registrar el nombre, así tal cual, emitiremos el certificado y también el nombre de la clase debe estar correctamente diligenciado en el formulario para así poder emitir el certificado. ¿Listo?
aquí está el cronograma, ya como por mes. Entonces, en la etapa 1, que es búsqueda y acercamiento, en la convocatoria de la ORNI y en contacto directo, pues se hace en todo el mes de enero y en todo el mes de febrero. Entonces, en el mes de enero, pues ya nosotros hicimos un acercamiento con las universidades, es decir, ya les hicimos una convocatoria a ellos, ya nos respondieron las universidades y ya tenemos una postulación por parte de los docentes externos. Ahora mismo nos encontramos en este paso número 2 de la convocatoria ORNI, que es donde ustedes entran a postularse, a ver qué oferta hay y se registran. Y enseguida, en la tercera semana de febrero, es decir, la semana que viene, nosotros les vamos a poner en contacto con el profesor invitado para que ustedes empiecen la planeación de la clase espejo. ¿Listo? Luego, en el mes de marzo, ya pueden hacer el contacto entre los docentes y empezar a planear en conjunto la clase espejo, que era lo que les decía de temática, la actividad, qué día, qué hora, qué plataforma, qué mecanismo, qué metodología vamos a tener en la clase. Marzo y mayo tienen para hacer el desarrollo de la clase, que es preparar a los estudiantes, dictar la clase, evaluar la clase y registrar la clase espejo. Y luego en el mes de junio vamos a tramitar los certificados. Entonces, fechas puntuales y específicas que no debemos olvidar en este proceso a lo largo del semestre. La convocatoria fue abierta el 11 de febrero. ¿Listo? Entonces, está cerrada o se cerrará a partir del 20 de febrero a la medianoche. Es decir, hasta este domingo a la medianoche está abierta la convocatoria para las clases espejo en presencial. ¿Listo? Y el 23 de febrero, desde la ORNI, bien sea Catalina Gudelo o bien sea yo, vamos a ponerlos en contacto desde ese día con el profesor externo con quien ustedes han quedado en match. Y hasta el 5 de junio tienen para que puedan reportar la clase espejo en el formulario, o sea, ya cuando la clase espejo fue realizada o está realizada. ¿Listo? Y empezamos a hacer elaboración de certificados del 6 de junio al 30 de junio. A diferencia de las ediciones pasadas, de pronto enviábamos los certificados la primera semana de junio, pero ahora con el tema de los certificados a nivel institucional hay una rigurosidad más puntual y lo que nos va a tomar que el certificado de los profes externos los emitamos con un poquito más de tiempo, ¿sí? O sea, vamos a tomarnos más tiempo para hacerlo. Importante, profes, que sus invitados, el profe par con quien ustedes van a dar la clase espejo, sepa que el hecho de que han terminado la clase espejo no significa que inmediatamente se emite el certificado. Por ejemplo, yo me inscribo el 23 de febrero, Gabriela me pone en contacto con mi profesor de México y yo hago la clase espejo la última semana de marzo. Entonces, la primera semana de abril ya me está diciendo el profesor de México, oye, Gabriela, mi certificado. No, el certificado lo emitimos del 6 de junio hasta el 30 de junio. Bien sea que la clase se desarrolle en marzo, en abril o en mayo, ¿sí? En el transcurso del 6 de junio al 30 de junio haremos llegar desde la ORNI todos los certificados a las universidades, directamente a las universidades externas. Y ellos allá se encargan de compartirlo con sus profesores. ¿Listo? Y ahí nosotros pedimos el certificado de ustedes y como algunos de ustedes ya lo saben, nosotras lo recibimos desde la ORNI. Catalina Gudelo comparte a los profesores de Medellín sus certificados de participación y en el caso de Bogotá yo comparto los certificados de participación a los profes de Bogotá. ¿Listo? Pero sí es importante que sepan que no es como que inmediatamente termina la clase, vamos a recibir el certificado. No, es en este periodo de tiempo que lo van a recibir los profes externos. ¿Listo? Eso en cuanto a la presentación, voy a mostrarles algo que se mencionaba que era un manual, que es este. En este manual básicamente van a encontrar como el proceso un poco más, digamos, de una manera más amena para que lo podamos comprender. La idea de este manual es que, pues, bien sea que ustedes lo quieran revisar durante el proceso porque se olvidan de alguna parte importante, no me acuerdo qué iba después de este paso, qué tengo que hacer ahora, qué tengo que esperar, ¿sí? Entonces, en este manual van a encontrar básicamente la información que les he compartido en esta presentación, pero está diseñada en este manual, como
¿Para quién está dirigida este manual? Está dirigido para profes de Bogotá, Medellín y virtual. El manual es abierto para todos los profes poli, independientemente de su sede. Y modalidad, qué son las clases espejo, cómo se desarrolla una clase espejo, con quién se puede hacer la clase espejo, cómo se pueden hacer las clases espejo, que es lo que yo les decía, por convocatoria de la ORNI o por un contacto directo que ustedes tengan. ¿Qué apoyo recibo de la ORNI? Que es todo lo que les he mencionado. Hacemos la convocatoria, les capacitamos en el proceso y les hacemos un seguimiento en el proceso. Les ayudamos cuando pues tienen algún percance, les ponemos en contacto con el profe Poli si lo requieren en tema pues de virtualidad de la plataforma, también les asesoraremos con el tema de la plataforma y emitiremos los certificados. Importante, profes, que cuando ustedes hagan la clase espejo por un contacto directo o por un invitado, nosotros desde la ORRI les garantizamos al 100% que le daremos un certificado de participación al profesor invitado que ustedes tengan. Que yo hice una clase espejo con la Universidad Manuela Beltrán, con la Universidad de Antioquia, con la Universidad EAFIT o con la Universidad Pepito Pérez de Chile. No importa, nosotros les vamos a hacer un certificado desde la ORNI para el docente, ¿sí? Invitado. Pero ¿qué necesitamos? Y hace parte de las condiciones que ya enseguida les voy a leer, que a ustedes también les garanticen que les van a dar un certificado de participación. ¿Listo? Entonces nosotros garantizamos tanto por la convocatoria de la ORNI como por la que sea por contacto directo o invitación, que les vamos a dar certificado a los profesores invitados. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades como tutor y profesor del Poli? Como ya lo vimos, es participar de la coordinación de la clase, garantizar el desarrollo de la clase y registrar correctamente en el repositorio de la ORNI la clase espejo. Aquí, profes, me voy a detener un segundo. Lo que ocurre es que cuando de pronto entramos a poner el reporte de la clase, yo hice mi clase con el profesor Tomás, ¿sí? Y resulta que el profesor Tomás escribía su nombre con TH, o todo lo contrario, yo lo escribí con TH y él lo escribía solamente T, ¿sí? Entonces, el nombre que vamos a poner ahí, profes, debemos garantizar que es el nombre tal como se escribe el nombre del profesor invitado. Entonces, cuando estamos en la planeación, directamente podemos preguntarle, profe, este es tu nombre completo, así lo vamos a poner en el certificado, o sea, que garanticemos que el nombre que está ahí, en efecto, es el nombre que va a quedar en el certificado, porque como les digo, no tendremos la oportunidad de cambios. ¿Listo? Lo mismo con el tema del título de la clase. Mi clase espejo yo puse el nombre de la asignatura en lugar de la clase, puse microeconomía, pero el nombre de la clase espejo puntualmente fue, por decir cualquier cosa, teoría del productor. Entonces también debemos ver que el nombre de la clase que estamos registrando sea el nombre correcto, el nombre del título de la clase que se realizó, no el de la asignatura. Porque, como les digo, profes, no podremos tener cambios. Entonces aquí las condiciones que se deben cumplir para participar. Entonces la dinámica de clases espejo se debe desarrollar al interior de un módulo o asignatura puntual, no como una actividad transversal del programa o de la escuela. ¿Qué quiere decir esto, profes? Que si yo soy profesora, para seguir con el mismo ejemplo, de microeconomía y mi clase espejo va a ser de teoría del productor y el profesor externo va a ser teoría del consumidor, ¿sí? Entonces, que el profesor se asegure de que quienes van a entrar a la clase espejo, a esa clase espejo son los estudiantes de ese grupo. Es decir, así como yo soy profe de micro, puedo ser profe de macro y de fundamentos de economía. Entonces, a mí me parece bien invitarlos a los de micro, a los de macro y a los de fundamentos de economía a esta clase de teoría del productor, porque a todos, ¿no? Les puedo invitar. No, profes. La clase espejo se da al interior de una asignatura. Ahora que veamos el formulario, ustedes se dan cuenta que todo está con base preguntado en una asignatura. Si ustedes desean que sus estudiantes de fundamentos de economía tengan una clase espejo, entonces postulan la clase de la asignatura de fundamentos de economía. Si además quieren que los de microeconomía tengan, entonces también postulan una vez más microeconomía. También quieren que los de macroeconomía, entonces postulan una vez más.
Es decir, no vamos a unir a muchos estudiantes en una clase porque se nos convierte en un webinar. La figura de webinar existe, la tenemos en la ORNI. La figura de webinar está dentro de los planes de internacionalización de sus escuelas, pero la clase espejo no se puede convertir en un webinar porque no es la idea, ¿sí? Entonces, la clase espejo sea al interior de una asignatura. Si en mi grupo de estudiantes son 18 estudiantes que reciben la clase de microeconomía, bueno, ellos son los que van a participar de la clase espejo. ¿Listo? Las sesiones de las clases espejo deben ser grabadas garantizando su visualización y que sean durables en el tiempo. Profes, súper importante. Tuvimos en diferentes revisiones de pares, bueno, los profes en general, ¿no? Al reportar deben poner la grabación de la clase, el enlace, ¿sí? Cuando tuvimos las revisiones, veíamos que nos pedían ejemplos aleatorios, déjenme ver que se desarrolló esta clase y abríamos. Cuando abríamos el enlace, no era el enlace de grabación, sino el enlace de conexión. Entonces, cuando abríamos el enlace decía, la sesión ya se dictó o la sesión fue como del pasado. Y pues claro, ahí en el formulario dice el enlace de la grabación de la clase, no el de la conexión. No es poner un enlace por poner un enlace, sino que es poner el enlace de grabación de la clase. Y que debemos garantizar que podamos observarlo, porque tuvimos todos estos casos, o sea, algunos que pusieron el enlace de conexión en lugar del de grabación. Tuvimos otro caso que fue que ingresamos y decía que ya había caducado, entonces no podíamos verlo. Tuvimos otro caso que nos pedía un código y no nos habían dejado el código. O sea, tenía como una restricción de una contraseña y no la teníamos. Entonces, todos estos casos nos pasaron en diferentes revisiones de pares y de auditorías, y esto pues no nos puede pasar porque básicamente la clase queda ahí como que no hay una evidencia certera de que la clase se dictó o no. Entonces, esto sí nos lo exigen y por eso les pedimos una vez más que garanticemos la visualización. Más abajito en este manual, dentro de las recomendaciones, les decimos que si la plataforma que van a usar no garantiza que que nosotros podamos ver la grabación, entonces les hacemos la sugerencia, súbanla a YouTube. Que subir una clase, un video a YouTube no toma mucho tiempo, es algo muy sencillo y al final se puede garantizar la visualización de la clase. Ahora, si su plataforma que va a usar, ustedes pueden garantizar que lo vamos a ver, que va sin contraseñas, sin códigos, o en el caso de que venga con una contraseña, un código, no lo dejen insertado en el formulario, entonces la podremos recibir. Entonces estaremos haciendo pues una revisión más minuciosa con respecto a esto a partir de este semestre, de que el enlace en efecto se pueda abrir. Si la clase espejo se realiza por fuera de la convocatoria de la ORNI, es decir, por contacto directo o invitación directa de un profesor o tutor del POLI, se debe garantizar que la universidad externa emita un certificado al profe POLI por su participación. Lo que les decía, profes, que sí o sí tenemos que garantizar que ustedes les van a dar un certificado si es que ustedes lo hacen por contacto directo, ¿sí? Ahora, si ustedes lo hacen por contacto directo de universidades con las que nosotros ya hemos cooperado antes, entonces muy seguramente no tendremos problema con esto. El problema es cuando es una universidad con la que desde la ORNI nunca hemos tenido contacto, que nunca hemos tenido gestión con ellos. Ahí es donde se nos complica un poquito y es que cuando están planeando la clase directamente, antes de continuar, díganle al profesor, profe, ¿me pueden dar a mí un certificado de participación por esta dinámica? Desde mi universidad le gestionarán sin falta uno a usted, pero necesito también que me den uno a mí. ¿Sí? Y pues por supuesto ahí también, profes, aclarar que las clases espejo no tienen una retribución económica, son un programa netamente de cooperación con las universidades y de la misma manera hace parte del plan de internacionalización de sus escuelas, entonces no hay una remuneración económica puntual por las clases espejo. Aquí vemos los pasos a seguir, no me detendré mucho en esto porque ya lo hemos revisado, ¿no? Los pasos en la presentación es básicamente la descripción de esos pasos aquí y vemos que pues hay dos caminos, ¿no? Convocatoria ORNI a la izquierda, invitación o contacto directo a la derecha y a partir del paso número 3 se une todo el proceso para los dos caminos, convocatoria, invitación directa. Ahora, ¿cómo puedo yo reportar mi clase?
Antes de mostrarles cómo pueden reportar la clase, les voy a mostrar cómo pueden postular su clase, cómo pueden inscribirse. A ustedes les tuvo que haber llegado este documento, ¿cierto? Que es la invitación. Y en la invitación, en la segunda página, les aparece aquí que si no cuentas con invitados o contactos, podrás inscribirte hasta el 20 de febrero de 2022 haciendo clic acá. Entonces yo hago clic aquí y aquí me aparece mi formulario. Entonces aquí en las instrucciones dice que solamente está abierto para docencia presencial, para pues programas presenciales. Acá tenemos como primer dato el tema como primer punto el tema de datos, de autorización de datos. Le damos que sí, si le damos no, pues inmediatamente va a finalizar nuestro formulario. Le damos que sí, entonces en este caso le digo, bueno, nombre completo, Gabriela Cortés, correo electrónico, pongo mi correo electrónico, garantizar que esté bien escrito porque ahí es donde vamos a mandar las comunicaciones, teléfono celular, siguiente, y aquí es donde viene la parte nueva del proceso, ¿sí? Dice datos, asignatura para clase espejo. Consulte en el enlace la oferta de clases espejo de las universidades externas y seleccione la clase espejo de su interés. Recuerde que solo puede escoger una clase espejo por cada registro en el formulario. Las asignaciones se harán según la disponibilidad de cupos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a hacer clic acá y ahí me va a descargar una oferta. Yo la voy a revisar y de acuerdo a mi interés voy a venir a diligenciar el resto de los campos. Importante, yo quiero postular, como les decía, microeconomía, pero también macroeconomía, pero también fundamentos de economía. Entonces, ¿cuántas veces tendría yo que diligenciar el formulario? 3 veces. Una por cada asignatura que yo quiero postular. No es que voy a escribir solamente microeconomía para poner allá a todos los estudiantes de los 3 salones, no, sino inscribir entonces como única vez a microeconomía, como única vez a fundamentos de economía y como única vez a macro. Entonces vamos a descargar aquí el enlace, vamos a hacer clic en el enlace y aquí me deja descargar un Excel. Le doy el botón de descargar y aquí me abre mi Excel. Entonces, ¿qué contiene este Excel? Es la oferta de la convocatoria que nosotros ya hicimos con las universidades externas. Es decir, previo a esta convocatoria con ustedes, las universidades externas nos han dicho qué es lo que ellos pueden ofrecernos. Entonces, acá van a encontrar en este Excel las siguientes columnas. ID de los invitados, el nombre de la asignatura en la universidad externa, así se llama en la materia allá, una breve descripción de esta materia, cuándo se dicta la asignatura, si es en la mitad del programa académico, al inicio del programa académico o al finalizar el programa académico, cómo se llama ya ese programa, ¿sí? Por ejemplo, en el Poli se llama Mercadeo y Publicidad, pero allá el programa se llama Mercadotecnia y Administración, ¿sí? Entonces, y también podemos filtrar por pregrado y posgrado. Supongamos que yo soy profe de pregrado. Entonces, yo filtro pregrado. Y yo soy profe, digamos, de administración de empresas. Entonces yo filtro acá, chun, estas son todas las de administración de empresas. ¿Con qué me quedé? Esto. Bueno, yo además soy profe solo de los primeros programas, de los 3 primeros semestres. Entonces yo le pongo al inicio del programa y aquí me da una oferta, ¿no? Al hacer los filtros, que tantos como ustedes quieran, los que yo puedo tomar. Por decir algo, yo soy profesora, justo mi materia acá se llama proceso estratégico o me casa bien con comportamiento organizacional. Yo aquí vine, leí que dice que proceso estratégico dice comprender las etapas de a través de una herramienta de diagnóstico de mira, sí, justo al inicio del programa esto le va a quedar muy bien a mis estudiantes. Coincide bien con la materia que yo dicto en el poli. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a estar muy pendiente de este numerito que está aquí. ¿Listo? Este numerito que está aquí es súper importante. Para hacer este ejemplo, vamos a decir que es el número 29. Ya yo hice el filtro, ya yo leí, esta es la que me sirve, la número 29. Vengo yo al formulario y el número que voy a poner aquí es 29. ID del invitado, 29. Entonces, el ID corresponde al número asignado en la primera columna del Excel.
qué es lo que ustedes descargan. Como se dan cuenta, profes, hay una oferta bastante amplia, tenemos más de 150 clases, pues portafolio del cual ustedes pueden seleccionar, y acá solamente les deja poner un número, solamente van a poner el número, ¿listo? Que yo quiero, no sé, por decir cualquier cosa, yo quiero la clase 29, vea que también me sirve la 82 y tan chévere también la 61. Entonces yo vengo acá y pongo 29, 81, 62. No, no es posible. Aquí solamente vamos a poner un número correspondiente a una asignatura del Excel. No podemos poner más. ¿Listo? Nombre de la asignatura, entonces, no sé, se llama microeconomía, por decir cualquier cosa. Tiene a su cargo más de una asignatura, entonces yo digo, sí, yo tengo más de una asignatura, yo tengo microeconomía, yo tengo 2 grupos y me gustaría que los 2 grupos participen en la clase, ¿sí? O sea, dar 2 veces la clase espejo. Eso es importante, profes. De pronto a veces no fuimos un poco más enfáticos en a qué se refería esto y es con cuántos grupos trabajaría. ¿Qué significa? Que si yo estoy postulando microeconomía y digo que con cuántos grupos trabajaría y aquí digo 2, quiere decir que yo quiero hacer 2 veces la clase espejo de microeconomía. ¿Sí? Es decir, yo tengo un grupo de microeconomía a las 8 de la mañana y el otro es nocturno a las 8 de la noche. Entonces yo quiero que tanto los de la mañana como los de la noche la tengan y voy a postular microeconomía 2 veces, ¿sí? Que eso sí se puede. Una misma asignatura postularla más veces como aquí. Aquí, yo digo, yo quiero dar la clase de microeconomía 3 veces o 4 veces o 5 veces o solamente una vez. Solamente, aunque tengo 3 grupos de microeconomía, solamente voy a darla una vez. ¿Listo? Nombre del programa académico del poli al que pertenece la asignatura. Ojo, profes, programa académico del poli, no el programa académico que aparece aquí, porque este es el nombre de cómo se llama allá. Acá en el poli no tenemos una carrera que se llame solo administración o una carrera que se llame administración de recursos humanos. No, acá tiene otro nombre y es el nombre del programa académico aquí en el poli, es el que vamos a poner. La asignatura será de pregrado, de posgrado, lo mismo, del poli, no con base en lo del Excel. Del Excel lo único que vamos a tener en cuenta aquí de escribir puntualmente es el número. El resto es información con datos poli. De qué sede soy, si soy de Bogotá, si soy de Medellín, de qué escuela soy, vamos a decir que soy de la Escuela de Administración y Competitividad, y de qué facultad soy, de la Facultad de Negocios. Y ya, listo, le doy enviar. Una vez ustedes se postulen, pueden postularse 1, 2, 3, 4 veces, cuantas veces quieran. Lo importante, profes, es que tengan en cuenta que cuantas veces se postulen es también la probabilidad de veces que vamos a poder asignarles una clase. Si se postulan 4 veces y ya que ustedes están haciendo pues una postulación un poco más directa, ¿sí? Diciendo, yo quiero la clase de proceso estratégico, yo quiero directamente la de macroeconomía, pues entonces muy seguramente esa clase se va a terminar dictando. Por supuesto, estamos sujetos a unos cupos puntuales, pero lo más seguro es que sí, o sea, que en efecto la clase espejo se dé tal como ustedes están postulando. Si se están postulando 2 veces, 3 veces, pues en lo posible, ¿no? Si se postulan 3 veces, significa que están dispuestos a hacer 3 clases espejo. Entonces, significa que, pues, 3 clases espejo van a terminar dictando en la medida de lo posible y según pues los cupos que tengamos. Listo. Entonces ya me inscribí y ahora yo ya hice mi clase, bueno, ya me inscribí, me pusieron en contacto con un profesor externo, ahora yo qué voy a hacer, ahora yo voy a ponerme en contacto con el profesor, vamos a desarrollar la clase, logística, tarará, la dictamos, se grabó, listo. Ahora qué sigue, voy a reportar la clase. Para reportar la clase hay 2 caminos. Camino número 1, acá en el manual les doy toda la ruta de cómo pueden encontrar el formulario de reporte en la página del poli. Camino número 2, dentro de la invitación, ¿sí? La que les llegó donde ustedes han hecho clic aquí para unirse a la reunión, a mano derecha en la segunda página les dice hacer el registro aquí antes del 5 de junio de 2022. Entonces, yo perfectamente puedo hacer clic aquí y aquí me abre el formulario. Otra opción, a través de la página del poli. ¿Cómo así a través de la página del poli? Vamos a ir a la página del poli.
Dentro de la página del Poli, siempre nos abre por colaboradores. Vamos a la sección de consulta docente y luego aquí donde dice reporte de clases espejo. Y hacemos clic. Y un segundo porque me va a pedir la VPN. En este caso, porque no estoy en el campus. Un segundo. Entonces, aquí me va a pedir mi usuario y mi contraseña común y corriente del Poli y yo le doy ingresar. Cuando yo le doy ingresar me voy a encontrar con esto. Aquí podemos hacer 3 tipos de consultas. Consulta número 1, perdón, 4 tipos de consultas. Consulta número 1, las clases espejo. Aquí cuando ustedes hacen clic aquí, es el archivo consolidado de todos los resultados de las convocatorias pasadas. Entonces es el reporte oficial que se le pasa al Ministerio de Educación, donde ustedes pueden ver todo el desempeño y como las cifras puntuales de sus programas y de sus escuelas y de sus facultades. Aquí encontramos un manual de Profes Poli y un manual de invitados. El manual de Profes Poli, cuando ustedes hacen clic acá, les descarga un PDF. ¿Y qué es? Es el manual que yo les estaba proyectando. ¿Listo? Y si hacemos clic en el de manual de invitados, me sale el manual versión para los profes invitados con sus responsabilidades. Entonces, cuando ustedes quieran hacer la clase por un contacto directo, ¿sí? Este manual lo van a descargar y se lo van a presentar pues al profesor invitado y el profesor invitado debe pues conocer el proceso a través de este manual y garantizar que se cumplan estas condiciones. ¿Listo? Es muy, muy, muy importante. Si estas condiciones se pueden dar, es decir, que se graba la clase y que hay un enlace que nos permite verlo a través del tiempo y también el certificado para ustedes, pueden avanzar en las clases espejo por contacto directo. Y también aquí dice, en este enlace debe registrar la clase espejo. Entonces yo vengo aquí, copio el enlace, lo pego y aquí está el enlace de reporte. ¿Sí? Aquí dice diligencia este formulario por cada clase espejo que haya trabajado entre el 1 de enero y el 5 de junio. Y aquí vamos a registrar, bueno, en este caso una única opción que aparece aquí por este momento es que es el del 2022-1. Lo primero que vamos a poner es nuestro nombre. Aquí, nombre de la asignatura en la que se dictó la clase espejo. ¿Qué significa esto, profes? Es el nombre de la clase que ustedes postularon al inicio. Para continuar con mi ejemplo, voy a decir que es microeconomía. Yo pues se pone el nombre completo, ¿correcto? Es microeconomía. Ahora, la asignatura pertenece a qué facultad, en este caso, para seguir con el ejemplo, Facultad de Negocios, de la sede de Bogotá. ¿De qué programas académicos son los estudiantes que recibieron la clase espejo? Entonces, dice, si la asignatura en la cual usted desarrolló la clase espejo participaron estudiantes de más de un programa académico, separe los programas por punto y coma. Ejemplo, negocios internacionales, punto y coma, economía, punto y coma, administración de empresas. Que me funciona bien con el ejemplo que yo vengo teniendo. Microeconomía es una materia que se dicta en varios programas, en estos 3 programas, y resulta que justo yo en mi clase de microeconomía tengo chicos de negocios, tengo chicos de economía y tengo chicos de administración. Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a registrar tal como dice ahí, profes, separados por punto y coma. O no, de pronto resulta que no, que en mi clase solamente había estudiantes de negocios internacionales. Entonces voy a registrar solamente el programa de negocios internacionales. ¿Listo? Y aquí me preguntan si la clase se dictó en doble vía. Voy a decirle que sí. Acá me pregunta si su respuesta anterior fue sí, escriba el nombre de la clase espejo que dictó como profe Poli. Entonces yo escribo acá la clase que yo dicté. Y en la siguiente dice que ponga el nombre de la clase que el profe invitado dictó. Yo la pongo acá. En ambos casos, profes, dice, por favor verifique con el profesor invitado que el nombre de la clase, pues este nombre no puede tener errores.
como les dije, profes, tal como registremos aquí el nombre de la clase, se van a emitir los certificados y los certificados no van a poder tener cambios. Una vez se emiten, así van a quedar. ¿Listo? Y aquí me dicen que indique la plataforma que yo usé, por ejemplo, Teams. Entonces, después de que yo digo que es Teams, aquí me pide que inserte el enlace de grabación que los estudiantes del Poli recibieron. Yo copio y pego el enlace. Y en el siguiente me dice, por favor, inserte el enlace de grabación de la clase espejo que los estudiantes externos recibieron. Y la pongo acá. Supongamos que yo sé que en la plataforma me dio un código, una contraseña. No hay problema. ¿Cómo lo registramos? Enlace, 2 puntos, lo ponemos el enlace y luego ponemos contraseña y ponemos lo que sea la contraseña que tengamos. Y así que debe quedar para que garanticemos que si viene con una contraseña podamos abrir. ¿Listo? Número de estudiantes del Poli que participaron, vamos a decir que fueron 23. Nombre del docente invitado con quien compartió la clase espejo. Una vez más nos dice, no puede tener ningún error. Escribir correctamente entonces el nombre del profesor invitado. Y aquí por último nos van a pedir el nombre de la universidad del docente invitado. Entonces, si es por contacto directo, a veces pueden poner acá otro, o sea, que acá no está la universidad, y acá nos dicen qué universidad fue. ¿Y qué otra cosa tuvimos el semestre pasado? Que confundimos el nombre de las universidades. De pronto se parece mucho el nombre de Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla con la Universidad Valle de Puebla. Entonces me confundo, no sé cuál fue y lleno cualquiera. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vamos a hacer la emisión de los certificados, el reporte ya en la base de datos para el Ministerio de Educación y cuando vamos a pedirle a la Universidad del Valle de Puebla el certificado de la profesora María del Poli, pues nos dicen no. Acá esta profesora nunca ha dado una clase, tampoco este otro profesor existe aquí, no es de acá, y uno entra a hacer todo un seguimiento exhaustivo y uno se da cuenta, no es que no era la del Valle de Puebla, era la Popular Autónoma de Puebla. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo registramos. Errores más comunes, esta de Puebla con esta de Puebla y Universidad Latinoamericana que la confunden con la Universidad Internacional de las Américas. Entonces, llenemos muy bien el formulario, profes. Y al final, pues, de qué país es la universidad. Y enviamos y ya está. A partir de que enviamos ese formulario, entonces desde la ORNI nos encargaremos de emitir el certificado para el profesor externo y solicitaremos el de ustedes. Como les digo, profes, esto nos tomará todo el mes de junio, que será del 6 de junio a el 30 de junio. Acá está el proceso de cómo llegar al enlace por la página. Y aquí las recomendaciones, que tampoco me voy a detener en estas, profe, porque pues ya las hemos visto. Más allá de, por aquí les dejo mi correo a los profes de Bogotá presencial para todo lo que necesiten. Ahí está, que es internacionalización@poligram.edu.co. Para Medellín, el correo de Cata es orimedellin@poligram.edu.co. Aquí les leeré rápidamente. Una recomendación que tenemos es asegurar que la grabación de las sesiones de las clases espejo puedan ser visualizadas. Para ello, tener en cuenta, 1, en el repositorio de la ORNI compartir el enlace de la grabación, no el enlace de conexión, lo que ya les decía. Nos ha pasado, profe, sí nos pasó mucho. Incluir junto con el enlace la contraseña si la plataforma en que se realiza la clase espejo requiere de una contraseña para visualizar la grabación. 3. Si la plataforma que se usa no garantiza la visualización de la clase espejo, se sugiere cargarla a YouTube. O sea, si ya de entrada sabemos que, voy a poner un ejemplo muy puntual porque nos pasó con todos los enlaces de esa plataforma y es Blackboard. Cuando abrimos el enlace, automáticamente decía que ya estaba caducada la grabación. Con Zoom nos estuvo pasando en varias ocasiones también. Entonces, si ya saben que no se va a poder garantizar, profes, súbanla a YouTube. Y nos ahorramos, pues, como este proceso tedioso de luego entrar a hacer tantas revisiones y que al final se puede colar uno que otro mal y, pues, desafortunadamente estos chascos nos pasaron en visitas de pares. Luego, garantizar que la información que se registra en el formulario sea al finalizar la clase espejo y tenga los datos correctos. Entonces, lo que les he dicho, profes, vamos a reportar bien. Si hacemos, pues, según las indicaciones que estamos recibiendo,
Estamos seguros de que el proceso va a ser súper exitoso para ustedes, súper exitoso desde la ORNI y también para el profesor invitado y todos los estudiantes. Va a ser un proceso bastante enriquecedor. Por último, profes, aquí está mi correo electrónico. Cualquier pregunta que tengan fuera de la sesión, ahora mismo ya voy para el chat a mirar qué preguntas hay. Quienes quieran levantar la manito pueden hacerlo, pero que en el proceso de pronto les surge cualquier pregunta que hoy no la tenían contemplada, aquí pueden escribir internacionalización y yo les estaré respondiendo todas sus preguntas. ¿Listo, profes? Les recuerdo una vez más que por favor puedan llenar la lista de asistencia para que a través de la lista de asistencia yo pueda hacerles llegar toda esta información, hacerles llegar la grabación, la presentación, el manual, todo. ¿Listo? Voy a empezar por el chat, profes. Tenemos un comentario de María Eugenia Morales. No, Maru. Bueno, creo que Maru seguramente ya tuvo que haber salido. Ya luego yo le comento, pero sí, profes, para los que han participado anteriormente, la dinámica, como ven, es diferente. Está más riguroso en cuanto al reporte, más riguroso en cuanto al tema de la grabación de la clase y diferente en la postulación, que ustedes pueden seleccionar directamente su clase espejo. ¿Listo? Y no hay más comentarios en el chat, entonces me voy a las manitos levantadas. Edwin Hernando Zapata. Entonces, profe, cuéntanos tu pregunta. Hola, buenas noches, ¿cómo vas? Bueno, voy a hacer un rapidito. En el formulario de inscripción, cuando tú nos comentabas que cuántos grupos nosotros tenemos, eso no... Y bueno, tú nos decías que, por ejemplo, si tengo un grupo en la mañana, uno en la noche, y quisiera la clase espejo para la mañana y para la noche, eso no es una carga adicional para el docente externo y no sería también una carga adicional para nosotros como docentes si de pronto la universidad externa me dice que tengo que dictarla 5 veces, por ejemplo. Bueno, esa es una duda. Y la siguiente duda es que en ese formulario de inscripción dice a qué programa pertenece la asignatura y pues hay una serie de programas, obviamente, pero entonces es para seleccionarlos y resulta que las asignaturas, por ejemplo, como de ciencias básicas, que son transversales, nunca he sabido a qué ponerle allí, ¿vale? Entonces, pues de pronto una sugerencia ahí. Y lo otro respecto a los links de compartir, pensaría que también de pronto esto involucra a la ORNI. Podría hacerse la solicitud de que por favor el OneDrive, porque yo sí he notado bastantes problemas, con el OneDrive o con el, ¿cómo se llama? Stream, uno podría compartir los links con personas externas, pero pues está restringido solamente a usuarios del Poli. Entonces, pues sería muy bueno que desde la ORNI, que tiene toda esta parte de internacionalización, se gestionase para que esos links también pudiesen ser visibles por personas externas a la organización. Sé que de pronto es por seguridad, pero pues no le vería problema a que una persona pueda descargar algo del OneDrive institucional o del stream, poder subir los videos ahí y que otras personas pudieran verlos. ¿Listo? Gracias. Vale, voy a arrancar entonces por la primera y es respecto a los grupos. No, es decir, las clases espejo, tanto para ti como para el profesor externo, se van a dictar según sea tu deseo. Es decir, si tú dices, mira, yo tengo mi clase de, voy a poner un ejemplo, matemáticas 1, ¿sí? Que tú eres profe de ciencias básicas. Si tú eres profe de matemáticas 1 y tienes varios grupos, pero tú dices, yo solo quiero hacerlo con un grupo. Entonces, cuando tú llenas el formulario, tú dices, lo hago solamente una vez. Acá, en la inscripción. Acá, te preguntamos, ¿tienes a tu cargo más de un grupo? Tú me dices, sí. Yo tengo matemáticas el miércoles a tal hora, otro con martes a tal hora, otro el viernes en la noche y tengo otros el sábado. Yo tengo 4 grupos a quienes les doy matemáticas 1, ¿sí? Pero digo que solamente quiero hacerla una vez. O de los 4 grupos que yo tengo, bueno, voy a hacérsela a dos clases, a 2 de mis grupos. Entonces, no significa, profe, que si tú tienes 4 grupos, pues sí o sí tengas que poner acá 4. No, porque aquí te pregunto, ¿con cuántos grupos trabajaría la clase espejo? Entonces depende de ti. Si tú lo quieres hacer una sola vez, si tú quieres hacer solamente una clase espejo, aunque aquí marques sí, puedes decir que solamente la quieres hacer una vez.
o que No, la quieres Gabriela, hacer 2 veces. qué pena contigo. Qué pena contigo. No, no me refería a eso, sino que, por ejemplo, supongamos, yo tengo dos grupos, supongamos que tengo cuatro Ujú, grupos, y quiero hacer la clase espejo con dos, ujú. ¿cierto? Entonces, a la persona externa le tocaría dictar dos veces la misma clase espejo. No, Esa es la pregunta. no, porque estas clases, estos cupos solo los conocemos nosotros. A mí el profe externo que me postuló, en este caso macroeconomía, puede ser que me dijo quiero hacerla 3 veces o puede ser que me dijo la quiero hacer una sola vez. Entonces, aunque, por ejemplo, ¿no? Supongamos que quieres matemáticas. Este profe me dice, mira, yo voy a dar matemáticas 1 y solo la quiero dar una vez, entonces te la pongo una vez a ti. Pero tengo otro profesor de Argentina que me dice matemáticas 1 también la quiero dar una vez. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, esto está sujeto a cupos. Claro, idealmente vamos a tratar que cuantas veces ustedes se inscriban, ¿sí? Vamos a tratar de darles esas clases de espejo porque indica que ustedes desean participar en ese número de clases, pero está sujeto a cupos. Tú me puedes decir a mí, por ejemplo, quiero matemáticas 1 para 2 grupos, o sea, tener 2 veces la clase, pero solo tengo un profe y ese profe me dice, solamente la voy a dar una vez, te digo, profe Edwin, aunque querías dar 2, pues solo se va a poder una, porque el profesor solo tiene disponibilidad para una. O te voy a decir, bueno, mira, en México tengo un profe que te puede dar una clase de matemáticas 1 y en Argentina se me postuló uno también para matemáticas 1. ¿Sí? Entonces aquí se tiene en cuenta tanto el deseo de ustedes y la disponibilidad que ustedes nos ponen en el formulario como el que nos pone la universidad externa. ¿Listo? Tu segunda pregunta era sobre el programa académico, ¿verdad? Entonces, en el programa académico, para la postulación también puedes ponerlos separados por punto y coma. Es decir, ahora les pongo esa anotación. Entonces, en el formulario, ponga, si es, no sé, varios programas, ¿no? Los puedes poner ahí separados por punto y coma, bajo el mismo ejemplo que veíamos en el reporte de negocios, punto y coma economía, punto y coma administración. Y con respecto al tema del enlace de grabación, ya eso es un tema de tecnología, creo que tiene por ahí que ver con tema de derechos de autor, no sabría muy bien decirte, me quedo con la inquietud, me quedo con la pregunta, la extiendo y te aviso, pues les aviso a todos en general en un correo electrónico si esto es posible, o sea, si es posible que puedan grabar, pues darse como el OneDrive abierto, porque no sé qué restricciones tenga, la verdad, no manejo esa área, eso es netamente de tecnología. ¿Listo? Pero parte de, por ejemplo, ¿no? El tema del match, que a veces el match no era tan cercano a las temáticas de ustedes, entonces, pues de ahí que ahora hiciéramos una oferta y que ustedes puedan seleccionarla directamente, que se pueda antes, ¿no? Si recuerdan algunos profes que habían participado en el tema del reporte, pues solamente podían poner un programa académico sí o sí, y ahora pues está abierta a que pongan la cantidad de programas según los estudiantes que tengan en sus clases, ¿sí? Entonces también pues me quedaré con esta anotación que haces, Edwin, sobre el enlace, a ver si podremos hacer algo con tecnología respecto a eso. ¿Listo? Ahí respondí todas tus inquietudes. Listo, muchas gracias, ¿vale? Vale. José Manuel Chauta, te escuchamos. Ok, bueno, buenas noches, muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntitas. Una, ¿el plazo de inscripción del 20 de febrero aplica también para los contactos directos o después del 20 podemos confirmar algún contacto directo con otro profesor de algún lado? Sí, en efecto, profe, para contacto directo o invitado, pues no tenemos este requisito de tiempo, ¿no? No aplicaría para un contacto directo, sino para la convocatoria ORNI. Lo que sí aplica para contacto directo o para convocatoria ORNI es la fecha de registro. Sí o sí debe ser antes del 5 de junio. Pero el contacto puedes irlo viendo ahorita en febrero, a mediados de marzo, y todo es que la puedas ejecutar antes del 5 de junio para que el 5 de junio ya quede reportada en el enlace. ¿Listo? Ok, bien, listo. Y entonces con respecto ya a la realización de la clase espejo, es una clase espejo, digamos, dictada por mí y otra dictada por el profesor externo. Eh,
esas dos clases se tienen que dar en la misma jornada, es decir, en la misma sesión, o pueden ser separadas o tienen que ser separadas. No, digamos que ahí ni tiene ni debe. Va a variar de acuerdo al común acuerdo que tú llegues con el profe. Puede ser una, pueden ser dos, puede ser una sola sesión donde tú y el profesor externo al mismo tiempo dan la clase a los dos grupos de estudiantes, o puede ser que tú das una a los estudiantes del primero, al del profe externo, y luego otra donde el profesor externo le da clase a tus estudiantes. Eso hace parte de la logística y ustedes son libres de decidir y coordinar en conjunto con el profe externo cómo lo quieren hacer. Sí, 2 sesiones, una sesión. Pues totalmente va a depender también de las agendas de ustedes, ¿no? De lo que ustedes quieran y de las agendas tuya y de la agenda del profesor externo. Claro, y entonces podría ser dentro del horario de clase. Claro, claro que sí. Si a ti lo que mejor te queda es a mi clase es el martes a las 6, profe externo, démela el martes a las 6 que ahí ya tengo a los chicos listos. Y el profe externo te dice, mira, yo la tengo el miércoles a las 5. Ah, bueno, entonces yo te la doy a tus estudiantes el miércoles a las 5. Como les digo, idealmente sería chévere que en una misma sesión se pudiera. ¿Por qué? Pues porque los estudiantes también pueden interactuar entre ellos, porque pueden hacer dinámicas pues que vayan más allá de la sola clase tradicional, y es que puedan hacerles un trabajo en conjunto de pronto que puedan desarrollar entre ellos. Hay muchas cosas y de las clases de espejo han salido pues, semilleros de investigación, han salido libros que hacen en conjunto estudiantes con profesores y hacen ponencia en la Universidad de México, y luego vienen los mexicanos y hacen la ponencia aquí de presentación del libro, y esto hay muchas vertientes y mucha colaboración académica que puede surgir de una clase espejo, ¿sí? Pero es como prefieras y como según se acomode a tu horario y al horario del profesor y pues sus compromisos y cargas académicas y demás. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias. Vale. Pues no hay más manitos levantadas, profes. Entonces creo que terminaremos la sesión. Muchas gracias por haberse conectado. Les recuerdo una vez más, porfis llenen el enlace de asistencia. Les haré llegar entonces toda la información que hemos compartido hoy, incluyendo la grabación de esta sesión. Gracias por interesarse en este proyecto de internacionalización, y ya saben, cualquier pregunta que tengan en Medellín la pueden resolver con Catalina Agudelo y en Bogotá conmigo. ¿Listo? Muchas gracias entonces, profes, que tengan todos una buena noche. Gracias igualmente, buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego a todos, Gracias, feliz buenas noche. noches. Gracias, hasta luego.